¿Qué chiste tiene estarle pegando una pelota? Lo llevan a ver un juego de básquetbol y también lo aburre. Lo llevan a ver las corridas de toros y sí le gusta, sobre todo cuando la gente sale cornada, por ejemplo. Como que ese tema ¿Sí le gustó? sí le llamaba la atención. Entonces se empiezan a generar así una serie de cuestiones que para mí resulta muy cómico, ¿verdad? Porque viene a romper prácticamente todas las reglas sociales, todos los protocolos que existen para todo. Por ejemplo, hay una escena, una parte del libro, donde dicen, se van a subir a un tren y dicen, bueno, pero ¿quién tiene que ir con él? No, pues el presidente del gobierno español. Bueno, pero es que aquí ya el presidente del gobierno ya pasa a último término. Está Dios. El tren puede arrancar incluso si el presidente del gobierno español no ha llegado. Y el Papa, no, bueno, pues el Papa como que no le caía muy bien a Dios el Papa, según lo que comentan ahí en el propio libro. Y así generan, hasta que ya después de que lleva 2 semanas recorriendo España, dicen, híjole, pues es que ahora qué hacemos con él entonces, pues ya lo llevamos a los toros ya, y se empieza a aburrir. Y él también se aburre, dice, no, pues saben que ya estuvo bueno. Y al final, hay un niño que está enfermo es también un humor muy negro, muy ácido. Hay un niño que está enfermo. Tú sabes que esos temas tienden a ser sensibles en la sociedad. Uh-huh. Y bueno, van y le piden a Dios que lo cure y dice que no. Y bueno, pues el niño no mejora, ¿verdad? Ya no les doy más detalles para que lean el libro. Es una parte que también es una parte muy Spoiler, cruda. se muere. Sí, muy cruda, muy dura. Y al final, Dios se va. No sé si decepcionado o si se cumplieron las expectativas, pero la verdad es que el mensaje también es que había sido una estancia muy larga, ¿verdad? Había llegado, había estado tanto tiempo y ya no hallaban qué hacer con él. Entonces es un libro que para la época que fue escrito, para el estilo del autor, para los lectores de aquella época, es un libro innovador. Yo considero este libro es una crítica muy dura a la sociedad, al gobierno y a la iglesia también. Es decir, es la postura de cómo la vería aparentemente Dios, todas las cuestiones que desarrollamos aquí en el mundo, es decir, todas nuestras costumbres mundanas, que en realidad han sido muchas de ellas impuestas por criterios y por antecedentes mundanos, no por alguna cuestión divina. Pero es un libro muy Los bueno. políticos sobre todo, ¿no? Lo político. El autor inicia con una frase y es cierto, dice, a ver, de hecho el libro lo dedica a Dios. Si tú ves la dedicatoria, dice, le dedico este libro a Dios que me es muy simpático. El libro ni siquiera tienes que comprarlo. Está en PDF, está publicado en varios... Ahorita lo vamos a colgar ahí, pues ya pasaron, ya casi son 100 años de este libro, ¿no? Pues ya seguro ya se vencieron los derechos de autor. Los derechos que hacen que... Pues no soy muy experto en los temas de derechos de autor, pero... Según yo, como que prescriben, ¿no? O sea, ya caducan y ya se vuelven obras libres. Muchas de ellas sí, así es. Pero a pesar de ello, bueno, pues hay quienes las imprimen, ¿verdad? Hay quienes... Yo no sé si existe una fundación, por ejemplo, que tenga los derechos, pero independientemente de ello, el libro está publicado en una página en internet. Sí, te digo, la dedicatoria... O sea, que el hombre que lo escribió... Lo hizo todavía en tono de sorna esto de que se lo dedico a Dios, que me cae muy bien. Que me es muy simpático, es lo que dice. Le bueno, pues, libro a Dios que me es muy simpático. Sí, pues le cae bien. Pero ¿es un vato creyente o lo hizo todavía en sorna? No lo sé, la verdad, no lo sé. Lo que sí es que en el prólogo él sí expone, dice, oye, a ver, el prólogo es muy bueno, está redactado de una forma impecable, habla de cuándo lo escribió, dijo, yo estaba, desacamentado en determinado lugar durante la guerra, dijo, en ese momento yo escribí esta parte del libro y demás, pero él sí deja muy claro, dice, a ver, esto no es una ofensa a la fe, dijo, yo no soy quien para meterme con la fe, por si hay algún tren escucha que diga, no, yo no voy a leer eso, no es una cuestión de fe, es una cuestión humana, es una crítica, creo yo, sobre todo a las personas, ¿verdad?, a la sociedad, al mundo, no tiene que ver nada con lo divino, yo en eso no me meto, es un tema muy donde todos, tienen derecho a pensar, a creer lo que quieran ahí. Pero ustedes saben que Felipe y yo sí nos metemos, así que sintoniza el son próximo unos herejes, tren para ¿verdad? estarnos metiendo con sus creencias y ustedes, claro, se pueden meter con las nuestras. Sí, no, bueno, entonces, pero les digo, esa cuestión sí hay, sí existe una cierta libertad, pero te digo, el libro no va en ese sentido, es decir, no es un libro siquiera que la iglesia haya Era lo que te iba a criticado, preguntar, ¿no? porque eran tiempos, no me sé bien la historia de España,
Pero fue antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así Y para es. la Segunda Guerra, o sea, de hecho aquí estoy leyendo que el libro fue publicado en 1932. Y ya para ese momento Franco ya estaba en el poder. Franco, bueno, la guerra me parece que inicia en el 34. Lo que pasa es que Franco estuvo en el poder prácticamente después de la guerra, que es cuando el gran periodo de Franco es desde que vence a los republicanos y se hace del poder y ya empieza a firmar como jefe de Estado. El papá del rey Juan Carlos había sido un rey en el exilio, por eso es que Juan Carlos nace en Roma. El rey Juan Carlos, el papá de Felipe, el actual rey de España, es decir, el abuelito del actual rey de España, llegó a ser un rey en el exilio, precisamente porque inicia la guerra de la guerra civil en España. Los republicanos intentaban establecer el régimen republicano, precisamente abolir la monarquía, y Franco siempre sirvió a la monarquía. Franco llega al poder, es un proceso de reorganización, él le llama, y posteriormente, después de 40 años de estar reorganizando el país, ya dice, a ver, ahora sí, traigan a Juan Carlos, tráiganlo ya como rey, y ya lo vamos a poner aquí, lo vamos a encargar de este tema. Ya cuando él estaba a punto de morir, ¿verdad? La Constitución española data del 78. ¿Cuál fue entonces... el Juan Carlos que fue útil para la transición, que el Tratado de Moncloa y todo lo que hubo? Bueno, Juan Carlos, el papá de Felipe, precisamente. El que acaba de abdicar hace poco. Hace 2 o 3 años, una cosa así. Juan Carlos fue una pieza fundamental en la transición. Adolfo Calvo Sotelo fue presidente del gobierno español, era muy afín a la monarquía. Posteriormente llega Felipe tu González. ídolo. Llega Felipe González. Que sí tienes ídolos. Pues diría nuestro amigo el que posa que no hay ídolos, pero no, Felipe González sin duda sí. Para mí, yo no, juzgo, se puede juzgar, sí, se puede juzgar su gobierno. Fue un gobierno de 14 años. 3 años y... Bueno, pero ya lo hemos dicho aquí, ya lo hemos dicho tú y yo, pues pareciera que nomás para los blancos se vale ese rollo y ellos no claro. lo ven mal. Y los morenos, nosotros sí nos tenemos que... Claro, ¿cuánto lleva Angela Merkel de primer ministro? Nosotros no podemos reelegir gente porque ahí sí es una dictadura. Sí, exactamente, Y ¿verdad? tú ves documentales del 2000 y ya estaban Putin, ya estaban Merkel, y Sí. No, y Berlusconi, que parece que como que puede volver al poder. Parece que puede volver Berlusconi, sí. Que el documental que recomendaste la otra vez es muy bueno, ¿verdad? El de My Way. Es muy, muy bueno de Berlusconi. Pero fuera de eso, Felipe González, ya a lo mejor apartándome un poco del tema del libro, que ahorita lo retomamos. Felipe González yo creo que sí fue un gran político. Yo creo que la evaluación de su gobierno le compete a los españoles. Yo considero, en base a factores fríos, en base a los números, porque tú como economista lo sabes. Cada vez estamos más interconectados en ese pedo de que Yo ya no creo, alguna vez me sonó congruente. Estamos tan interconectados y tan afectados unos por las decisiones de otros que ya no podemos decir que pues la autodeterminación yo ya no me parece una idea que deba prevalecer lo de la autodeterminación y de que nomás la evaluación le corresponde a ellos. Pues a lo mejor la elección, pero la evaluación creo que... No, y te voy a decir algo, las evaluaciones tienden a ser más objetivas de quienes no están inmersos, quienes no tienen un corazoncito en determinado momento. Y intereses, porque luego hacemos juicio con respecto a cómo le fue a mi entorno, con tal o cual gobernante. Por ejemplo, Colombia va a tener elecciones este año igual que nosotros, y si tú ves, mucha de la gente detesta, al presidente Santos, a Juan Manuel Santos, y yo en lo personal, a lo mejor desde la comodidad de no haber sufrido consecuencias por no vivir en ese país, yo te puedo decir que el balance para mí en lo personal, y yo creo que muchos de los que no vivimos en Colombia coincidiremos en ello, el balance es positivo, el balance de Juan Manuel Santos. O sea, un premio Nobel de la Paz, primeramente, que logra, por primera vez, acabar con un conflicto armado que llevaba más de 50 años. Pero si tú le preguntas a un colombiano, vas a encontrar a los santistas y vas a encontrar a los que lo detestan, ¿verdad? Igual que aquí, los que defienden o los que atacan al gobierno, que la mayoría son los que atacan, sí, ¿verdad? Como decíamos, como si este país hubiera sido una potencia económica, cultural y demás hasta 2012, ¿verdad? Como si esto hubiera sido lo peor que hubiera pasado. Pues claro que no, o sea, no le puedes echar la culpa a un solo hombre. Y en este caso, Felipe González, yo creo que sí el balance puede ser positivo. Aparte, si lo ves desde una óptica política o electoral, era un diablo al cual le temían todos los opositores.
Aznar incluido. Es decir, empezaban las elecciones 5, 6, 7 puntos abajo, por ejemplo, y luego posteriormente empezaba a hacer campaña y cuanta marrullería se valiera, digo, marrullería no como las que vemos aquí, ¿verdad? Sino marrullerías... No, pero él es PSOE, ¿no? Él es el PSOE, exactamente. No, yo analistas españoles, ya ves el programa que tiene Pablo Iglesias, el Sí. Fort Apache. ¿Sí? Algunos de esos les he escuchado argumentar que el PP y el PSOE en algunas comunidades Son como el autónomas PRIAN, van a decir. son como el PRI. Exactamente, Sí, esa es la PRIAN, palabra sí. que usan. Dicen como si fuese el PRI de México. Sí, sí, no. A mí me da mucha risa y eso creo que ya te lo había comentado. Que en ocasiones ponían a los que somos priistas como si fuera el peor ejemplo de todos. O sea, nos estamos convirtiendo en un PRI mexicano. O sea, como si... Acá, güey, no, pues esto sí está... Pues del partido nazi de Alemania. Sí, sí, pues casi los equiparaban, ¿verdad? En los bolcheviques o algo así. Entonces, sí, para los socialistas, sobre todo por la transición que se viene dando en España. O sea, Franco había disuelto todos los partidos políticos. No había partidos políticos. Cuando se retoma el camino de la democracia, Franco me parece que muere en el 73 o 74, algo así. Cuando se retoma el camino de la democracia en España, que empiezan a surgir todos estos partidos, muchos de ellos llevaban ya años reuniéndose fuera de España. Por ejemplo, el PSOE, el Congreso de Suresnes en Francia, es un punto de referencia para ver cómo Felipe González se encumbra al poder. Felipe González llegó a ser secretario general del PSOE en España a los 30 años de edad. Llegó a ser presidente del gobierno español a los 40 años de edad, hasta los 54 años de edad. Es decir, estuvo... Oye, ¿qué fue cuando ya fue adulto? ¿Qué fue? No, pues es que es el problema. Se terminó Esa es la joven. pregunta que haces, ¿no? ¿Y ¿Qué vas a hacer de cuando sea grande? niño? Cuando sea grande, ¿qué va a hacer cuando sea grande este niño? No, Felipe González se ha dedicado a dar conferencias de prensa en el mundo. Es decir, se le ha criticado mucho porque es un líder socialista, pero es muy amigo de Carlos Slim. En su momento fue muy amigo de Fidel Castro. Que eso es algo que le criticaban mucho. Decía Estados Unidos, bueno, ¿cómo es posible que Felipe González se reúna con Fidel Castro, que era el diablo en ese momento? El comunista de Fidel Castro, y decía, a ver, señores, a usted, señor presidente, le dijo me parece que a Reagan, tiene razón, o sea, Fidel Castro podrá hacer lo que sea. Él y yo tenemos en común, podemos ser amigos, porque hablamos la misma lengua, hablamos castellano. Usted se reúne todos los días con el líder del Partido Comunista de China y ustedes ni siquiera hablan el mismo idioma. ¿Por qué me satanizan a mí? ¿Usted en qué papel está? Y evidentemente, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Es decir, no fue un tema en el cual Estados Unidos quiso profundizar. Pero bueno, me gustaría que habláramos un tren probablemente nada más de Felipe González porque es un tema... Nos recomiendas un libro y volver ahorita a tu Neredio. Oye, entonces dices que este libro no fue prohibido por nadie en ningún momento. Hasta donde yo he leído, no fue prohibido por la iglesia. No se generó probablemente estoy equivocado, ¿verdad? No, la verdad es que no he visto ninguna referencia al respecto. Yo el libro lo leí. No existe en realidad tampoco mucha documentación sobre ello. Hay una aplicación que me gustaría recomendarles, que es la de Goodreads, Buenas Lecturas, que la puedes bajar en Apple o en Galaxy, en Android. Y vas formando tu perfil con los libros que has leído, con los libros que te gusta leer, los que quieres leer, les vas dando calificaciones. Y luego ya te salen morritas que han leído el mismo libro. Y te van recomendando libros, es como Netflix, es decir, te va diciendo... Ah, pero personas no. Puedes contactar personas, sí, pero es como el Netflix, digamos, más que nada. Tú ves tales películas y te muestra películas en ese mismo sentido. Tú has leído tales libros y te recomienda tales libros en ese sentido. Yo no recuerdo haber leído una crítica ahí o alguna opinión que dijera que hubiera sido prohibido por la iglesia. Probablemente lo fue, porque pues si hasta películas en pleno siglo XXI en México se quisieron prohibir, pues imagínate un libro... Pokémon en su momento, güey. Fíjate, yo que no sabía yo que... Sí, en la primaria que yo estaba eran muy creyentes. Yo también era creyente en ese momento. Y estaba prohibido todo lo que venía de Japón, güey. Todo lo que venía de Japón. Las teles y también los Toyota. Te llegaban a dejar en un Toyota y te daban bachones. Los animes, el contenido japonés, todo era del demonio. Bueno, pues Harry Potter después también eran esos tiempos sin internet en los que nos podían satanizar lo que sea para el ACRG, güey. El ACRG, sí. Pero ACRG, por si usted no se acordaba. Oye, y porque la narrativa que planteas que tiene el libro suena muy moderna, ¿eh? Sí, o sea, sí. suena... ¿Cuándo fue que Marx dijo que Dios ha muerto?
No, creo que no fue Marx. Ah, o Nietzsche. Bueno, Sí, creo que sí. alguien Sí. dijo que Dios murió, pero desde 1800.